Bienvenidos. ¿Cuántos de ustedes seguramente han participado de aquel juego de la copa o la tabla Ouija, que es un derivado más o menos de la misma práctica? Seguramente han participado muchos de ustedes o conocen personas que han participado. Hoy vamos a estar hablando del juego de la Ouija, de la tabla, de esta tabla misteriosa que ha provocado una gran cantidad de hechos paranormales, místicos, esotéricos y hasta relacionados con los demonios muchas veces. Y también vamos a estar hablando de un caso derivado de uno de estas prácticas, que es el caso de Vallecas, en España, en donde la propia policía terminó estudiando un fenómeno paranormal. Bienvenidos a Zona Desconocida. Se dice que el nombre Ouija vendría de la conjunción de oui, o sea, sí en francés, y ya en alemán también, ¿no? ¿Por qué? Bueno, justamente porque se trata de un instrumental, un instrumento que tiene una serie de letras y también tiene la opción de el sí y de el no. ¿Por qué? Porque se supone que los espíritus o las fuerzas que interactúan a través de esta tabla utilizan este puntero justamente para señalar aquellas respuestas que quieren transmitir. Vamos a ver la historia de la tabla Ouija y de sus juegos asociados que tienen que ver con el juego de la copa. La Ouija es uno de los fenómenos que más atraen. Forma parte de la cultura popular desde hace varios años, ya sea por películas, donde la vemos abrir portales malignos, por tradición popular, o porque en nuestra adolescencia queríamos comprobar y jugábamos tanto al juego de la copa como a la tabla Ouija. Si hay algo que no podemos establecer a ciencia cierta es el origen de esto, de lo que conocemos como la tabla Ouija. Se ha querido vincular a la época del antiguo Egipto y otros sitios y lugares, pero nada de eso se sabe firmemente. Lo que sí podemos hablar es que Eli Chabón en los mediados del siglo XIX fue quien empezó a promocionar esto en Estados Unidos y siempre se promocionó y se habló como una manera desde esos momentos, como una manera de comunicarse con el más allá. ¿Por qué? Porque había un auge profundo del espiritismo y esto se decía que era como un mecanismo a través del cual se podía tener ese ida y vuelta. Sin embargo, este instrumento aparece en varios archivos desde 1891. Se la nombraba la maravillosa tabla que habla. Tuvo mucho éxito como un juguete mágico que contestaba preguntas del pasado, presente y futuro con mucha certeza. Incluso llegó a Nueva York con una patente oficial. ¿Qué sucede con la tabla Ouija en particular? La tabla Ouija para algunos es un portal, para otros es un juego, es un juguete. La verdad es que para mí, si me preguntas mi opinión personal, la tabla Ouija no deja de ser un objeto, pero un objeto que permite utilizar la energía de la persona que está jugando, entre comillas, en ese momento, con esa tabla y recibir mensajes subliminales, recibir mensajes internos o del inconsciente que quiere expresar. La idea principal era que dos o más personas se sentaran alrededor de la tabla, colocaran la punta de sus dedos en la placa, realizaran una pregunta a espíritus, seres o entidades y esperar que la placa se moviera y respondiera. Sin embargo, esta es la historia comercial de la tabla, como un juego, pero los orígenes de la Ouija datan de mucho antes. A pesar de que la Ouija se remonta a las actividades espiritistas en Europa, el boom en Estados Unidos se dio en el siglo XIX, específicamente en 1848 con las hermanas Fox, quienes vivían en el norte de Nueva York y aseguraban recibir mensajes del más allá.
En aquella época, las sesiones espiritistas no eran mal vistas. Al contrario, se podían compaginar con la práctica del cristianismo, ya que no tenía nada de malo contactar con espíritus, y menos en una época donde muchos morían jóvenes. En cada ocasión de estas guerras o circunstancias donde ha habido muchísimos fallecidos y obviamente las personas desesperadas tratan de ver si existe la posibilidad de contactarse con esos seres queridos que fallecieron, y si hay ese camino que les permita hacerlo, se acercaron a la Ouija. Ahí es cuando entró la compañía Kennard Novelty, los primeros en comercializar la tabla Ouija. Para lograr patentar la tabla, debían demostrar a las autoridades que en realidad la tabla funcionaba. Fue una simple prueba. Los espíritus debían deletrear el nombre del encargado de patentes, y si era correcto, la patente era suya. Increíblemente, así se dio, y el 10 de febrero de 1891 lograron la licencia del juguete. Está quedando claro que esto se trataría básicamente de un ritual y no tanto de un juego, ¿no? Pero vamos a ver esta segunda parte en donde vemos también algunas advertencias sobre por qué es que no es un juego. Esto no es un juego, no necesariamente por algo de contacto con un más allá, que energías negativas se atraigan o que se abra un portal, como se dice siempre, abrimos una puerta de la que no tenemos la llave para cerrarla. Sino que como primera cosa debemos pensar que esto ya de por sí genera en las situaciones, en las personas que van a participar, se crea un ambiente especial. Hay una sugestión que muchísimas veces empieza a ganar a quienes están ahí siendo partícipe de esto. La Ouija no deja de ser una herramienta, como te digo, es una herramienta que nos permite recibir mensajes. Para bien o para mal, hay que tenerle respeto, como siempre digo, no es algo que no es un juego para mí como lo presentan, incluso se venden en jugueterías, ¿tá? No es un juego. Sin embargo, para ciertas personas que son incrédulos, lo toman como una fuente de divertimento, una fuente de traer a sus amigos a casa una noche y disfrutar de una velada de terror en base a ese elemento. En los años 20 creció la popularidad de la tabla y después de la Segunda Guerra Mundial llegó a vender 50.000 unidades. En 1967 fue adquirida por Parker Brothers y tan solo en ese año se vendieron 2 millones de tablas, ganándole así al clásico Monopoly. Por supuesto que no todo era felicidad. Hubo varios reportes de crímenes donde los autores aseguraban que la tabla Ouija les había indicado cometer esos asesinatos. Por ejemplo, una mujer en Nueva York aseguraba que la tabla le dijo que matara a su madre y dejara el cuerpo 15 días en su sala antes de enterrarla. Poco a poco, la Ouija se fue convirtiendo en un objeto diabólico, pero fue hasta 1973, con el estreno de El Exorcista, que la gente comenzó a verla como una puerta al infierno. Y gracias a grupos religiosos, estudiosos de la parapsicología y también diversos testimonios, este concepto de peligro creció. ¿La Ouija es peligrosa? No, el elemento, el objeto. ¿Quién es el peligroso? El peligroso es la persona que manipula ese objeto. ¿Por qué? Fácil, por lo que te mencionaba anteriormente. El tema de los dones que puede manejar la persona y que quizás inconscientemente no lo sabe, ¿tá? O sea, mejor dicho, conscientemente no sabe que tiene esos dones incorporados y que de repente la Ouija es la llave para detonarlos, para hacerlos funcionar. Esto, por supuesto, no ha dejado que su popularidad baje. Con el auge de las películas de terror que utilizan la tabla Ouija en sus escenas, la curiosidad por este objeto crece y crece cada vez más. Yo creo que hoy en día es utilizado menos que antes desde el punto de vista como oráculo de consulta o como ese teléfono que existía en la antigüedad para contactarse con los seres ya fallecidos, con las familias y demás. Yo creo que desde ese punto de vista, desde el punto de vista más espiritual del uso de la Ouija, ha disminuido enormemente. Creo que las personas han perdido esa creencia o esa capacidad de creer en ese tablero mágico. Muchos aseguran que les han ocurrido eventos paranormales al utilizar la Ouija, mientras que otros aseguran que todo es una sugestión o una farsa.
Hasta la propia ciencia se interesó. Varios científicos en la mitad del siglo XIX llevaron a cabo una serie de ingeniosas investigaciones experimentales en las que creyeron demostrar que los movimientos musculares involuntarios de los participantes causaban que la mesa se moviera. A este fenómeno lo llamaron efecto ideomotor. Se han hecho estudios científicos sobre la tabla Ouija, por ejemplo, donde investigadores, no paranormales, investigadores científicos han hecho varias propuestas a determinadas personas para que utilicen la tabla. Incluso hasta programas de televisión y reality se han hecho con ese mecanismo. Entonces las personas, mientras que están con todas sus facultades, son capaces de manipular la Ouija de determinada manera, recibiendo ciertos mensajes, incluso bajo determinada sugestión. Y sin embargo, cuando se les quitan sus recursos, ya sea la vista, el oído o alguna cosa más, la tabla Ouija no responde. Fernando Jiménez del Oso era un psiquiatra muy conocido en España, ya fallecido hace unos años, quien se dedicó durante muchos años a la investigación y divulgación de los fenómenos anómalos, misterios. Tenía un grupo que por 12 años consecutivamente, semana tras semana, se dedicaban a practicar la Ouija. Sucede que una noche, cuando estaban haciendo la sesión con la tabla Ouija, comienza a moverse el puntero. Dice a través, lo que surge del tablero es que es una persona que cuando estaba haciendo un trayecto laboral, porque era un vendedor viajante, iba de una ciudad a otra, en el viaje tuvo un accidente y había fallecido. Les dice a quienes están ahí, supuestamente, que por favor contacten a su esposa para decirle lo que le había sucedido. Da un nombre de una mujer, y no solo eso, sino que da un número de teléfono. Se produce un debate entre todos los que estaban ahí, a ver qué hacían, porque tenían un número de teléfono. Y uno de ellos toma la decisión de llamar. Levantan el tubo en ese tiempo, con teléfono de disco, marcan, suena, eso ya como primera cosa, y después que suena, atiende, y atiende una mujer. La persona que estaba llamando, uno de estos investigadores, pregunta si está fulana, el nombre que había surgido a través de la Ouija. Sí, soy yo. Corta. No se atrevió a seguir la conversación. Tuvieron toda la madrugada porque no tenían ni idea cómo abordar esa situación, no sabían qué hacer. Y en la mañana, en las primeras horas, después de debatir mucho sobre esto, deciden llamar nuevamente y contar lo que había sucedido. Llaman, suena, pero esta vez, en vez de atender una mujer, atiende un hombre. Entonces, quien estaba llamando le viene a la mente y le dice: fulano, el nombre que había surgido en la Ouija y que aparentemente había fallecido en ese accidente. Sí, le dicen del otro lado, soy yo. ¿Quién habla? Cortan. La pregunta que se desprende de esa posible explicación: ¿qué genera ese estímulo? ¿Y por qué las respuestas tienen coherencia y muchas veces coinciden con datos precisos? Como muchas de las cosas en la investigación de estos fenómenos, es según donde nosotros nos plantemos. Si nos plantamos para abordarlo de una parte espiritual, entonces podemos llegar a pensar, por lo menos, que quizás alguna entidad de las que llaman burlonas, alguna energía que quería hacer una bromita, se hizo pasar por ese nombre, por esa persona, para ver qué sucedía, para ver qué hacían y si llamaban, qué venía después. O por qué no, desde un punto de vista parapsicológico, quizás ellos accedieron a una capacidad que entre todos se potenció de conocer una realidad que no la tenían directamente, pero sí estaban en un lado y la pudieron obtener. ¿Se trata de un poder mental desconocido o está relacionado con fuerzas o mundos mucho más misteriosos? Vamos ahora a tener un ranking. En este ranking vamos a ver algo que sucedió a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia tenemos casos de personas que han tenido encuentros con seres extraterrestres, que afirman haber tenido encuentros. En algunos casos, tal vez un poco más buscado que en otros,
en otros casos parecen ser como tan repentinos que les llegó a generar un impacto. Pero vamos a ver este ranking de los 5 casos históricos de encuentros extraterrestres. Número 5. Agosto de 1955. 11 personas, en total 3 niños y 8 adultos, habían disfrutado de la cena en una granja de Kentucky. Billy, uno de los niños, salió a buscar agua afuera y pudo ver a lo lejos un objeto que se desplazaba por el cielo, deteniéndose a 100 metros de la casa. Lo vio descender, pero no le prestó más atención. Pero media hora más tarde, todas las personas de esa casa huirían hacia la comisaría. Al llegar contaron entre gritos de angustia que unas criaturas de 1,5 metros de altura, cuerpo de color plateado, ojos grandes y amarillos y brazos muy largos con garras en las manos, rodearon la casa y fue tal el susto que los granjeros comenzaron a dispararles. Los proyectiles no les afectaban, solo les hacían retroceder un momento y volvían a avanzar. La policía fue hasta el sitio y encontraron agujeros de bala en toda la casa. Casquillos y el destrozo daban cuenta de la balacera que ahí había sucedido. Aparte de una sustancia extraña en una reja, no había nada más. La familia volvió a la casa, pero cuando todo parecía que había terminado, esas criaturas volvieron. El acoso duró hasta el amanecer y así como llegaron, se fueron. 2 semanas después, y sin poder vivir ya más ahí, vendieron la granja y nunca más retornaron. Número 4. En la madrugada del 25 de agosto de 1968, María José Sintra estaba en su habitación del sanatorio Clemente Ferreira, en Lins, municipio de San Pablo, Brasil. Era de las pocas personas que trabajaba y vivía allí. Sintió un ruido estridente desde el exterior que la despertó. Lo describió como si fuese el de un engranaje. Su cuarto, que daba al frente del sanatorio, hizo posible que se asomara a la ventana y al hacerlo vio que en la puerta había una persona. Bajó y cuando abrió, cuenta que se encontró con una mujer de alrededor de 30 años, estatura media, ojos verdes, piel clara, de hermosas facciones y luciendo una ropa de color ceniza. Era como una especie de capa que le cubría su cuerpo y sus brazos, llegaba a la cabeza y allí solo le podía ver su rostro. La señora Sintra le habló, pero no pudo entender la respuesta. Vio que esa mujer le mostró una botella azul brillante, magníficamente elaborada, la cual estaba vacía. Le preguntó si quería agua y solo obtuvo como respuesta un sonido. Fue hasta el bebedero, llenó la botella y se la entregó. La mujer entonces le dio una pequeña tacita para que pusiese agua allí también. La bebió y luego la guardó. Salieron y Sintra vio que esta mujer se dirigió directo a un cantero donde la esperaba un objeto de color metálico, con forma de campana y base en forma de disco. María observó cómo la mujer ingresaba a ese objeto y este despegaba verticalmente, haciendo el mismo sonido, ese que había escuchado María al comienzo. Fue en ese preciso momento que el sanatorio y todos los alrededores quedaron sin energía. Número 3. En mayo de 1978, bien temprano en la mañana, Jan Wolski, un granjero de 71 años de la villa de Emilcin en Polonia, atravesaba el bosque con su carreta tirada por su caballo, cuando en una parte del camino notó que a cada lado había parada una figura de aspecto bastante extraño. Medían alrededor de 1,5 metros, con una ropa que cubría su cuerpo excepto el rostro y las manos. Le llamó la atención la coloración un tanto verdosa de su piel, así como los ojos rasgados, una especie de joroba que resaltaba en su traje y los pómulos salientes. Sus pies eran grandes y tenían una forma similar a las patas de rana utilizadas por los buzos. Esos personajes lo seguían caminando y en un punto saltaron sobre la carreta sentándose en ella. Al llegar a un claro, un artefacto de color blanco, similar a un pequeño autobús, estaba suspendido sobre el suelo y emitía un zumbido. Tenía algo similar a la mecha de un taladro en cada esquina. En el suelo, una plataforma parecida a un pequeño ascensor abierto parecía conectada a ese objeto y junto a ella había 2 figuras más, iguales a las que acompañaban a Jan.
Lo invitaron a subir a la plataforma, la cual se elevó con ellos e ingresó al aparato. Estas criaturas, mediante señas, le indicaron que se quitase la ropa, tras lo cual, usando algo parecido a platos que sostenían en cada mano, los iban pasando por su cuerpo. Giró hacia un lado, hacia otro, y fue en uno de esos movimientos que a un costado sobre el suelo vio unas aves similares a los cuervos que estaban allí. Parecían paralizadas, pero por momentos podía ver un leve movimiento en sus patas y en sus alas. Culminado el, llamémosle así, procedimiento, Wolski se vistió y las criaturas le ofrecieron algo que le hizo recordar a barritas de miel, pero no aceptó. Y si bien no tenía un gran temor, tampoco tenía hambre y quería irse de allí para volver a su casa. Inmediatamente cuando estuvo en el piso fue lo que hizo, de ahí directamente a contarle a su familia. Días después, otro testigo, un niño de 6 años, contaba que había visto pasar en la mañana sobre la aldea un objeto igual al descrito por Wolski. Años después, en 2005, un monumento fue erigido en el lugar del encuentro. Número 2. Ese 1 de noviembre de 1954, Rosa Lotti, de 40 años, se levantó muy temprano para ir a la iglesia y al cementerio. No solía hacer ese viaje muy seguido. Trabajaba arduamente en esa granja ubicada en un pequeño pueblo de Italia y cuidaba a sus 4 hijos. Se había puesto sus mejores ropas y como debía atravesar una zona que conocía muy bien y sabiendo que se ensuciaría, decidió llevar sus medias y el calzado en una mano y en la otra un ramo de flores. A medida que avanzaba, vio como en un claro había un objeto alargado posado en el suelo. Medía poco más de 2 metros de alto y con una forma similar a 2 conos unidos por su base. Se acercó a mirar y vio que parecía de un metal pulido, de casi 1 metro de ancho en su parte central y con una pequeña puerta de vidrio en la parte baja. Al asomarse dentro, contempló 2 pequeños asientos, del tamaño perfecto para niños, y cuando estaba en ello, notó que a su costado había 2 pequeñas figuras. Medían 1 metro de alto aproximadamente, como hombres pero del tamaño de niños, describiría luego. Usaban una ropa ajustada de color gris con algo similar a un casco, pero que dejaba ver su rostro, y un pequeño elemento en su espalda parecido a una capa. Le sonreían y parecían muy amigables, pero eso cambió en un momento. Uno de ellos tomó sus flores y una de sus medias. Rosa se resistió, pero no pudo evitar que esa criatura se quedase con una de las medias. Vio cómo envolvía las flores y las arrojaba dentro de la nave. Fue en ese momento que Rosa Lotti aprovechó para correr rápidamente y escapar de esa extraña escena. Cuando Rosa volvió al sitio con más gente, lo único que encontraron allí fue un gran agujero en el lugar donde se había producido el encuentro. Luego, más personas afirmaron haber visto un objeto similar en esa misma zona. Número 1. Joe Simonton, un hombre de alrededor de 60 años, criador de pollos y plomero, que vivía solo en una pequeña casa en Wisconsin, contó que era temprano ese 18 de abril de 1961 y mientras estaba haciendo sus tareas en la granja, escuchó un sonido que describió como muy similar a una frenada en la calle. Cuando salió a ver qué pasaba, se encontró que en su terreno había un objeto de unos 10 metros de diámetro, de 4 metros de alto, que flotaba a menos de 1 metro del suelo. De pronto, una puerta que apenas era posible distinguir se abrió y pudo ver ahí en el interior del artefacto a 3 seres. Los describió como de 1,5 metros, piel morena, pelo negro y un traje ajustado de color azul oscuro. Uno de ellos se asomó por esa abertura y le mostró a Simonton una jarra que parecía del mismo material que el objeto, plateado brillante. Simonton interpretó por los gestos que le hacía que le estaba pidiendo agua en esa jarra. La tomó, fue hasta su casa y la llenó. Al acercarse a devolverla, contempló que dentro de la nave había una especie de parrilla sin fuego sobre las cuales algo similar a unos panqueques se estaban haciendo. Hizo un gesto y uno de los tripulantes le dio 4 de ellas. Luego, la puerta se cerró, el objeto se elevó a unos 6 metros y se alejó a una gran velocidad.
De las 4 tortitas, como fueron denominadas, una fue comida por Simonton en el momento, que dijo parecía de cartón. Otra fue a dar al NICAP, Comité de Investigación Nacional de Fenómenos Aéreos, un grupo de investigación OVNI, otra a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la última la conservó Simonton. En uno de los estudios realizados, el Centro de Inteligencia Técnica Aeroespacial concluyó que la muestra es una tortita ordinaria de origen terrestre. Un fragmento de esas tortitas analizadas se exhibe en el Museo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la base de Wright-Patterson. Quiero invitarlos a seguirnos a través de las redes. Nos buscan a través de Zona Desconocida en YouTube, Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida ZD en Instagram o en mi Instagram personal también, @HenryHellenser. Les recuerdo que pueden pedir nuestras actividades. En lo personal, estos cursos y talleres que estoy dando online los pueden buscar o pedir la agenda a través del 092 46 10 76. Vamos a pasar al siguiente tema, este tema que está derivado con respecto a lo que hemos hablado acerca de la tabla Ouija. En este caso es un caso justamente, valga la redundancia, de lo que pasó por utilizar este instrumento. Este caso de Vallecas inspiró una película, la película Verónica inclusive, y está basado en un hecho real, pero sumamente inquietante. Vamos a verlo. En el madrileño barrio de Vallecas, frente al portal número 8 de la calle Luis Marín, hace 32 años, un 27 de noviembre, tuvo que presentarse la policía de madrugada tras recibir una llamada de sus dueños. Algo muy inquietante y perturbador estaba sucediendo. En la vivienda se estaban produciendo sucesos extraños y no era la primera vez. El conocido como Expediente Vallecas, caso que inspiró la película Verónica del director Paco Plaza, se transformó en el caso más importante de la historia poltergeist de España. Bueno, yo creo que el caso Vallecas es el caso paranormal de España, ¿no? Yo creo que es el santo grial de lo paranormal en lo que significa la historia de España. Independientemente de todos los grupos paranormales famosos que haya en el lugar, creo que ese caso en particular fue emblemático por la sencilla razón de que la justicia tomó parte en ese caso. Un suceso sobre el que corrieron ríos de tinta. Apareció en los noticieros y fue investigado por programas de parapsicología y de lo paranormal como el de Iker Jiménez. Pero ¿cómo se explica que en la parte policial de aquella noche se hablara de hechos desde todo punto de vista inexplicables? La historia comienza cuando la joven Estefanía Gutiérrez Lázaro había ingresado casi sin quererlo al mundo del ocultismo unos años antes. Había participado en una fatídica sesión de Ouija con varias amigas en la biblioteca del instituto en el que estudiaba. En los años 80, 90 en España, el auge de lo que era lo paranormal, el auge de lo que era la mediunidad, lo sobrenatural y demás, estaba muy apegado a los jóvenes. Los jóvenes buscaban esa tensión, esa acción de estar rozando con los fantasmas y demás. Estefanía Gutiérrez Lázaro estaba en el liceo con sus amigas y se propuso hacer una Ouija, pero hacerlo de la manera casera, porque no siempre está con esta tabla en todos lados. Armaron en una tabla un símil las letras y con un vaso se dispusieron a hacer esa práctica en el baño. Ese grupo de amigos ya había realizado algunas sesiones en las cuales no había participado Estefanía. Una vez comenzada la práctica, realizada con un vaso dado vuelta, la chica preguntaba a la entidad quién es y al parecer responde que se trataría del abuelo. En ese momento se desata el caos en la mesa. La puerta se tranca inexplicablemente, se cierran las persianas solas y el vaso comienza a generar un extraño humo debajo.
Una de las profesoras las encuentra en plena sesión y luego de intentar abrir la puerta y lograrlo con la ayuda de otros compañeros, puede ingresar y rompe el tablero. En ese momento, el vaso que estaba siendo utilizado estalla y una extraña neblina salió del vidrio para introducirse en la boca y nariz de Estefanía, quien se encontraba ya en un ataque de nervios. Fueron encontradas por una profesora que se enojó, y se enojó mucho, lo que llevó a que tomara esa madera que habían utilizado como tablero y la rompiera. La profesora llega, los ve jugando, se molesta, los rezonga, parte la tabla Ouija y según dicen los testigos, entre ellos la hermana, que es la mayor testigo que tiene de este incidente, cierto vapor, cierto humo sale de una de las velas que estaba ahí y se introduce dentro de su hermana. Las compañeras que estaban ahí lo que dicen es que de allí, de esa zona, de donde estaban haciendo la Ouija, del tablero, de una de las partes que algunos dicen que es de la vela y otros que provino del vasito, subió un humo que se metió en el cuerpo de Estefanía. A partir de ese momento, al otro día, comenzaron a suceder en la casa todo tipo de eventos. Poco tiempo después, Estefanía empieza a manifestar un comportamiento tan extraño que sus padres, preocupados, la llevaron al médico, pero nadie lograba dar con un diagnóstico certero. Mientras tanto, algunas personas creyentes de su entorno empezaron a sospechar que había sido poseída. Comienza un peregrinar por médicos, pero nadie parece encontrar una explicación razonable. Por ejemplo, ella solía despertarse gritando y llorando porque decía que había presencias en el cuarto, que la veían, que la agarraban, que la tiraban de los pies. Se escucharon golpes, las típicas sombras que muchas veces se cuentan en este tipo de experiencias, y ella comenzó a tener con más intensidad ataques epilépticos que ella tenía. Muchas personas se impresionan cuando hablamos de este caso particularmente, porque de verdad que conmocionó a todo un país, sobre todo en aquella época, y hoy lo estamos volviendo a compartir con ustedes. Además, que ha inspirado, como decíamos, la película Verónica. Pero Estefanía Gutiérrez, quien es esta protagonista real de este hecho, llega un momento que se va acercando al desenlace fatal, al desenlace tan triste que muchas personas no querían reconocer. Vamos a verlo. Bien, lo que sucedió es que entró en un declive de su salud, lamentablemente, hasta que en el año 1991 esta joven fallece lamentablemente por causas que el mismo informe no establece. Dice como que las causas no se pueden dejar en claro. Lo primero, el primer contenido de la extrañeza a la hora de fallecer esa persona. Ella misma sabe cuándo va a morir. Informa a la familia, le dice, miren que voy a morir, los quiero mucho. Y esa misma noche termina despidiéndose de su familia. Estefanía fallece en el Hospital Gregorio Marañón en el verano de 1991 por asfixia pulmonar. Aunque el certificado de defunción aclara que fue muerte súbita y sospechosa, nunca fue explicada. Le agarró un ataque y un episodio violento y falleció. No había ninguna reacción física que lo explicara. Esto, sin embargo, fue tan solo el comienzo de todo. Fallece, según los registros médicos, a las 3 de la mañana. Una hora que todos conocemos, si bien podemos creer o no, pero llamémoslo casualidad y no causalidad. Pero fallece de una manera extraña en ese hospital, de una forma extraña porque se le practica una autopsia y no hay un informe definitivo, no logran los médicos entender de por qué. Sí saben que sufría de ataques de epilepsia, algo que se anidó con el fenómeno paranormal, que también se entendía que esos ataques podían ser ataques demoníacos o espirituales, y que los médicos se lo adjudicaban ataques epilépticos, que la propia Estefanía no había tenido anteriormente a lo que fue el juego de la Ouija, ¿no? Aparte de eso, también se encontró que sufrió algún tipo de catalepsia. Dentro de los informes que dicen que la persona sufría de profundas catalepsias, lo que pudo haber llevado a que tuviera un paro cardiorrespiratorio. Pero tampoco los médicos lograron esa evidencia, tampoco lograron determinar
que esa persona había fallecido por una profunda catalepsia, como decían en ese momento. Un tiempo después de su fallecimiento, sus padres y 5 hermanos empiezan a observar acontecimientos raros en su domicilio, fenómenos que se acentúan en la noche del 27 de noviembre de 1992. Presas del pánico, terminan llamando a la policía. El elemento bisagra de todo este caso. ¿Por qué? Porque por supuesto los eventos en esa casa, en esa familia, siguieron sucediendo, tanto a los padres como los hermanos. Pero tomaron un cariz totalmente distinto cuando en una ocasión la policía es convocada a la casa de la familia y cuando llega se encuentra que estaban todos en la calle en una noche de lluvia fría, estaban todos mirando desde afuera hacia el interior, temblando. Los policías que asistieron a ese lugar, varios terminaron retirándose, no querían estar. Marianela, su hermana menor que tenía 11 años al momento del fallecimiento, revela los fenómenos paranormales que tuvieron lugar en su casa cuando todavía Estefanía estaba con ella. Cuenta que la cocina comenzó a arder un día de repente. Estefanía se comportaba de una manera muy extraña, hablaba idiomas que desconocía, en ocasiones se quedaba mirándola fijamente y hablaba con una extraña voz de hombre, y hasta llegó a levitar. Las hermanas compartían habitación y los episodios que experimentaba Estefanía los vivía muy cerca también Marianela. Volaban cuchillos, se escuchaban llantos, se abrían y cerraban puertas, las cruces se caían, se quemó una foto de Estefanía sin explicación alguna y veían a una niña de unos 6 años en forma recurrente. Ya en la madrugada del 27 de noviembre de 1992, los padres de Estefanía, recordemos que ella había fallecido un año antes, llaman a la policía atemorizados. Los crucifijos de la casa se mueven y una enorme figura lo vigila desde el pasillo. El inspector en jefe, José Pedro Negri, y otros 3 policías se presentan en la casa y confirman en el expediente una situación extraña y misteriosa que quedará registrada en el célebre caso. Uno de los policías, digamos el de mayor rango, que estaba llevando adelante la investigación en la casa cuando llaman a la familia, logra ver parte del fenómeno que la familia narraba, entre ellos que se abrían y que se cerraban las puertas de los armarios. Algo que sucede delante de su propio rostro. Entonces tuvo que informarlo a las autoridades, tuvo que informarlo a sus superiores, y los superiores quedaron sorprendidos porque el informe presentaba ese tipo de evidencias y no había 2 lecturas. La familia, en ese caso, tenía razón de lo que estaba ocurriendo. Cuando la policía baja, 2 policías se quedan con ellos y otros ingresan. El comisario Negri, que es el que lleva adelante el operativo, ingresa con otros 2 policías más también, y ahí es donde es testigo él propiamente y quienes lo acompañaban de una puerta, de un armario que casi lo golpea porque se abre violentamente adelante de ellos. También hablan de una especie de baba que se forma y se manifiesta en una mesita de luz que estaba allí donde ellos. Golpes que provienen de un patio externo donde no había nadie ni donde no encontraron una explicación, un origen que pudiese ser claro. Y no solo eso, sino que ahí también tenían un crucifijo en esa casa donde en el momento que ingresan, cuando ingresan lo ven directamente y ese crucifijo estaba normal, pero en un momento sienten un golpe y cuando van hacia la zona se encuentran con que el Cristo que estaba ahí había sido arrancado y estaba en el piso. Y no solo eso, sino que en una de las puertas había unos arañazos, 3 arañazos como garras que marcaban toda la madera. Hablaban de un estruendo que se escuchó desde la terraza, de la caída de un crucifijo y la aparición de un póster arañado que dejó la puerta totalmente desgarrada. Reconoce el inspector que tuvo una muy mala sensación al entrar en la casa y en el cuarto de baño. Hay un elemento que le agrega algo realmente que hace que a uno le corra un poco un escalofrío. ¿Por qué? Porque en esa casa, obviamente de la familia dolida por la pérdida, por supuesto de la hija y de la hermana de quienes estaban allí, había un cuadro de Estefanía. Y ese cuadro en un determinado momento con su foto se prende fuego, se incendia. Pero ¿qué es lo que sucede? Se incendia solo la foto, adentro, una parte sobre la cara de ella. Ni el marco ni el vidrio
nada es afectado, ni mucho menos el mueble, nada del entorno que estaba ahí sufrió ningún daño, solo la parte interna de la foto. Los Gutiérrez dejaron la casa a finales de los años 90. Se la vendieron a una familia latinoamericana que no ha observado nada raro en ella a lo largo de estos años. Este es un caso que es muy discutido, no hay unanimidad al respecto ni mucho menos, sino que también otros investigadores han llevado la línea de que los hechos no fueron tan así y que en definitiva había quizás hasta una causa provocada en alguno de ellos por parte, señalaron a la madre como alguien que era una manera de llamar la atención, de requerir sobre sí misma una atención porque ansiedad y otros estados que no sabría cómo manejar y que, bueno, de una forma u otra podría estar vinculada a desencadenarlos, todas estas cosas. Pero no hay tampoco prueba de ello. Les recordamos que nos pueden seguir a través de las redes, a través de Zona Desconocida en YouTube, Zona Desconocida en Facebook y Zona Desconocida ZD en Instagram, o también a través de mi Instagram personal, @HenryGelense. Recuerden que Henry es con I latina en mi caso. Hoy estuvimos hablando acerca de un fenómeno, una práctica, un ritual que básicamente va a seguir en discusión, o sea, van a seguir las investigaciones respecto a qué se refiere esas fuerzas, esos fenómenos que se dan en base a esta práctica. Seguramente muchos seguirán creyendo que esto conecta con ámbitos esotéricos, paranormales, con espíritus, con fuerzas de otro mundo. Seguramente otras personas seguirán creyendo que esto tiene que ver con el poder de la mente, que la mente es la que mueve este objeto y que la que produce todo el resto de los fenómenos. A mi entender es complementario, a mi entender la mente tiene una incidencia, pero también nos conecta con algo. Hoy por hoy existe infinidad de evidencias, de casos, de advertencias sobre esto que no es un juego, o sea, nos advierten justamente de que no es un juego, no es una práctica de diversión, que es un ritual, básicamente, ¿no? Que es serio, que es riesgoso y que de cierta manera hemos tenido una gran cantidad de casos que han producido consecuencias no solo negativas, sino hasta letales. El gran problema aquí es el posible engaño, ¿sí? El posible engaño nos referimos a que existen entidades, existen fuerzas, existen, a mi entender, algún tipo de poder que tiene la capacidad de engañarnos y que si toma control en base a nuestra decisión, toma control de este objeto empieza a ser justamente utilizado para llevarnos a decisiones posiblemente hasta peligrosas. Quienes investigamos y nos dedicamos a esto, hemos encontrado infinidad de casos de diverso tipo que originalmente comenzaron con una práctica de la tabla Ouija. A partir de ahí se desencadenó una gran cantidad de sucesos, de hechos, que terminan siendo no solo peligrosos, sino, como dije también, hasta posiblemente letales. Es lógico que aquellos que se interesen en los fenómenos, en la espiritualidad y en lo paranormal, también se sientan tentados a practicarlo, a utilizar esta herramienta, ya sea la tabla Ouija o el juego de la copa. Y está claro que los jóvenes, tal vez hasta los niños, los adolescentes, tienen mayor tendencia a intentar practicarlo. Ahí mi recomendación con los padres es, como con tantos temas, hablarlos, discutirlos, estar atentos, como con temas de vivencias diarios de diverso tipo. ¿Por qué? Porque de esa manera, y naturalizando el tema, podemos entender y podemos descubrir qué más hay detrás de este fenómeno y detrás de esta zona desconocida. Les quiero agradecer su compañía y los despido hasta la semana que viene.